mi alma, completamente. Empezamos por leer el primer versículo, el 1. Esta es otra versión diferente que la Reina Valera. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca. En esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedé despierto pensando y meditando en ti durante la noche. ¿Cómo eres mi ayudador? Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Pero los que traman destruirme acabarán arruinados, descenderán a las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en comida de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que confían en él lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados. Vamos a orar, Señor. Conforme a este salmo, Señor, es suculento el manjar de tu presencia, Señor, para nuestra alma. Nuestra alma está más que satisfecha. Gracias, Señor, nuestra mente está llena de tu palabra y entre más se llena, entre más abunda la palabra, más corrige, más instruye, más nos hace semejantes a Jesús en su carácter, en sus pensamientos. Tenemos la mente de Cristo en la medida en que sigamos avanzando, se va perfeccionando en nosotros abundantemente. Gracias, Señor, porque nuestras decisiones son conforme a tu voluntad. Y eso es lo que queremos aprender esta noche, Señor. Aprender a tomar decisiones para andar en tu camino, glorificando tu nombre en todo tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en la parte 24 de qué hacer con las plagas. Hemos estado viendo el cuidado personal guiados por el Espíritu. Ahí tenemos las dos posibles reacciones ante las situaciones, las circunstancias. Cuando el alma está en control, entramos en derrota. Cuando el Espíritu está en control, mediante la fortaleza que recibimos en la palabra ungida por el Espíritu, nuestro Espíritu toma el control de nuestro ser y entonces somos guiados por el Espíritu Santo para andar en victoria. Y en victoria es agradando al Señor. Bien. Vimos las 7 causas más grandes de estrés y hemos estado hablando acerca de la cuarta, que es la indecisión. Vamos a seguir. Hemos visto varios ángulos de las decisiones. Tomando decisiones sabias conforme a la Biblia, vimos estos 6 puntos y vamos a ver unos principios básicos para la toma de decisiones. Esto prácticamente es nuevo. Habíamos visto una imagen donde había un círculo con varias partes, etapas, pero quiero regresar un poquito, quiero salir un poquito antes de entrar en ese tema, en esa materia que es parte de esto. Quiero ver el panorama de lo que significa, de la importancia y del por qué. Son pocas, dentro de los principios bíblicos para la toma de decisiones, que es prácticamente el tema de hoy, son pocas las cosas que los cristianos batallan más que conocer la voluntad de Dios. Nuestra búsqueda de claridad personal al escuchar la voz de Dios puede ser difícil, llena de incertidumbre y confusa. Conforme vamos creciendo, conforme vamos avanzando en el crecimiento espiritual del que estaba hablando, con fluidos fortalecidos por la palabra, vamos haciendo que esa incertidumbre se vaya diluyendo y entramos en una claridad mayor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ante eso, ¿qué debemos hacer si no tenemos la claridad de andar conforme a la voluntad de Dios? Ya sabemos que si no andamos conforme a la voluntad de Dios, vamos a andar conforme a la decisión que tomemos, influidos tal vez por el mundo, por nuestra carne, nuestra naturaleza, la lógica, las experiencias, etcétera, y peor aún, influidos también por el enemigo,
tratando de desviarnos del camino. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Darnos por vencidos porque no tenemos tanta claridad como buscamos? ¿Orar más fervientemente? ¿Solo tomar una decisión y esperar lo mejor? Eso es el tema. Esto es parte de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hacer la aclaración y después vamos a ver ese proceso de principios bíblicos para la toma de decisiones que apenas vimos un asomo al final de la semana pasada. Bien. Dando un paso atrás antes de avanzar en lo que comentaba. Suposiciones comunes acerca del discernimiento de la voluntad de Dios al tomar decisiones. Son 4 cosas, 4 subíndices que vamos a tocar esta tarde, que son importantes. 1, fe y sabiduría santa en la toma de decisiones. Tiene que haber esos 2 ingredientes. No puede ser uno solo o no puede existir uno solo sin el otro. Debe de haber un balance precisamente entre la fe y la sabiduría santa, porque vamos más adelante a ver qué pasa con los excesos. 3, uso de las escrituras de manera acertada y en el contexto correcto en la que se escribió ese versículo o ese pasaje. Y 4, libertad y responsabilidad. Ese es el tema. El primer punto es fe y sabiduría santa en la toma de decisiones. Ahora, partamos de esto. Como creyentes, caminamos por fe, no por vista, dice Corintios capítulo 5, versículo 7. Andamos por fe y no por vista. Nosotros creemos en lo que Dios nos dice. No solo creemos en Dios, sino confiamos en Él para caminar. La fe precisamente se refiere a creer, confiar y apoyarse en Dios. Creer, confiar y apoyarse en Dios. Creemos que sus promesas son verdad y que cumplirá lo que se ha comprometido a hacer en nuestras vidas, así como en el mundo. Recordemos que Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo, hasta que venga el Señor. Hasta que partamos a su presencia o que venga el Señor por su iglesia, por nosotros, en el arrebatamiento. El Señor empezó una obra en nosotros. Y aun cuando, a pesar de nuestras desviaciones, el Señor nos atrae de diferentes formas, suavemente, hasta donde nosotros no nos resistimos, pero el Señor no se desanima, el Señor no se da por vencido. Precisamente gracias a que el Señor está trabajando en nosotros, no deja de trabajar. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y eran en muchas cosas que está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, como la iglesia y en lo personal. Incluye también su habilidad de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, tal como dice Efesios 3:20. Alguien me comentaba recientemente que se sorprendió de una situación que se resolvió cuando ni siquiera clamó a Dios. Claro que lo necesitaba, pero no clamó a Dios, simplemente se afanó, tal vez se olvidó un poquito por otras cosas, pero todo se resolvió de una manera muy satisfactoria y muy sorpresiva para esta persona. Caminar por fe no significa que nos sentimos absolutamente seguros acerca de algo o que tenemos la garantía de que las cosas serán como nosotros las planeamos. Eso no es andar en fe. La fe es fe precisamente porque no tenemos certidumbre o conocimiento del futuro. Si lo conocemos, si conocemos lo que va a pasar, ya no necesitamos la fe en ese momento. Ahora, estoy refiriéndome a la fe en la palabra, en las instrucciones, en los mandamientos, en las promesas del Señor. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Déjenme decirles, otra versión dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. No por nosotros mismos, no por nuestro plan,
sino porque confiamos en que lo que Dios dice va a suceder. Tal vez no en el tiempo, tal vez no en la forma que nosotros lo planeamos, pero se va a cumplir si Dios está dentro del plan, el propósito de Dios para nuestra vida. Sin embargo, el diseño y el deseo de Dios que nos aferremos, es el deseo de Dios que nos aferremos a la certidumbre y naturaleza de su carácter, no en la plena certidumbre de las circunstancias de nuestra vida. Dios lo que busca es que nosotros confiemos plenamente, creamos plenamente, y no en si es posible o no es posible, si es lógico o no es lógico, si el sentido común está a favor o en contra. Cuando algún ciego se acercó al Señor, el Señor le preguntó, ¿crees que puedo hacer lo que me pides? Igual con los leprosos. Sí, Señor, conforme a tu fe te sea hecho, y en ese momento recibió la vista. Debemos aplicar ahora, por otro lado, ya hablamos un poco de fe. No es un tema profundo, pero es poner en contexto el tema de lo que estamos viendo. Ahora, debemos aplicar la sabiduría santa, ya que tenemos la mente de Cristo para discernir cómo enfrentar la vida. Es muy importante. Dice Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una versión diferente dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo desde que tenemos al Espíritu Santo, desde que tenemos la Escritura que nos está nutriendo, como decíamos, nutre nuestra alma, nuestra mente, nutre nuestro espíritu, por supuesto. La sabiduría santa está cimentada en las enseñanzas y principios específicos de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Siempre vamos a ver que la palabra de Dios influida, ungida, activada y según la dirección del Espíritu Santo es la verdadera sabiduría. La sabiduría no de este mundo, estoy hablando de la sabiduría santa. La sabiduría de este mundo es por experimentación, por experiencias, por sentido común, por lógica. Los hombres sabios de este mundo se basan en información, en modelos, en estadísticas, en experiencias que han vivido. Pero esa no es la sabiduría divina. Esa no es la sabiduría santa a la que se refiere la Escritura. Ahora, la sabiduría santa no es solo el sentido común. Repito, recalco, subrayo, frecuentemente va más allá, mucho más allá. La sabiduría santa es lo opuesto a la insensatez. Y nuestro pensamiento y muestra que lo que uno está pensando ha sido corregido por la palabra de Dios, ha sido moldeado por la palabra de Dios o eliminado completamente y colocada la verdad, la sabiduría santa. Esa sabiduría que hemos aprendido y desarrollado, es necesario que la sometamos o la eliminemos para dar cabida a la sabiduría santa, en base a lo que dice la palabra, en base a lo que dirige el Espíritu Santo. Dios da sabiduría voluntaria y libremente cuando pedimos con fe. Santiago 1, 5 y 6 habla precisamente, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproches. Dios dijo que proveería sabiduría, no certidumbre plena, ni conciencia acerca de esta sabiduría, ni siquiera tendremos la conciencia de que ya tenemos esa sabiduría para determinar qué va a pasar. Ahí se aplica la fe. La sabiduría emana de la palabra de Dios, de las promesas, de la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Mucha gente le pide a Dios sabiduría, pero buscan saber algo por seguro, darlo por seguro. Quiero sabiduría para entender y saber exactamente qué es lo que va a suceder. No es
no es así como funciona la sabiduría santa. La sabiduría santa tiene su tiempo de aplicación, tiene su forma de aplicación porque es conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, nos va a guiar cuando andamos creyendo. Como por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando no tienes la palabra, cuando no tienes esa claridad que da la palabra, vas a andar como en un bosque, en un camino oscuro, en medio de ruidos, en medio de amenazas, porque no tienes la palabra, es niebla, es oscuridad. Con la palabra vamos, por eso dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos que estar conscientes también de evitar la sabiduría mundana. Es muy importante. Por eso es que hay que quitar todo lo aprendido en sabiduría mundana cuando se trata de las tomas de decisiones que tienen un impacto en nuestra vida. Debemos someter todo. Jesús no hacía absolutamente nada sin haberlo consultado, hablado, orado con el Padre. Siempre no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que había una comunión continua, una comunicación continua, constante. La sabiduría del mundo tiene sentido para nuestra naturaleza humana, por supuesto, mientras la sabiduría santa va en contra de esa naturaleza humana. Hay un conflicto. Tal vez nuestra sabiduría, la experiencia, las estadísticas, como decía, el sentido común nos dicen, toma por aquí. Sí, salte del lugar en donde estás, salte de ese trabajo, salte de esa relación insana que tienes, de esa comunicación, de esa comunión con otras personas, o tal vez esas como sabiduría del mundo solo te alerta porque te quieren controlar. Yo recuerdo cuando empezaba que le hablaban a mi esposa y le decían, le quieren lavar el coco, le quieren lavar el cerebro, le quieren lavar el cerebro, le quieren hacer que cambie su forma de ser. Y sí, gracias a Dios, sí, así es. Así es. Y no para mal, sino para todo lo contrario. Gracias a Dios, eso ha ido disminuyendo. Es como quitar los residuos, es como quitar después de un temblor hay ruinas, quitar las ruinas que nos hacen desviarnos y es unas malas decisiones, muchas son muy malas decisiones en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida y se edifica nuevo, se edifica algo nuevo. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Fíjense cómo dice la otra versión. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Por supuesto que no lo van a entender. ¿Cómo que tuvo que ir a una cruz? ¿Qué es eso? ¿Dios? ¿Es Dios? Por supuesto que no lo entienden. El versículo siguiente dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ese proceso es el que continuamente ha ido creciendo en nosotros. La madurez espiritual también tiene que ver con esa edificación de la sabiduría santa, eliminando toda la sabiduría antigua, la sabiduría del mundo. No estoy hablando de olvidarte de lo que aprendiste profesionalmente. Estoy hablando de la toma de decisiones para tu vida. Incluso muchas veces hay decisiones que tienen que ver con lo profesional que es mejor si la palabra de Dios no nos guía en ese sentido, es mejor rechazar. Estoy hablando de que tal vez un trato comercial, estoy hablando que tal vez una ocasión me tocó hace muchos años, estábamos, tal vez ya lo platiqué a alguien, estábamos arrancando un equipo, o sea, poniendo en operación un equipo que se había instalado y ya eran como las 4 de la mañana, 4:30, tenía que empezar
en producción a las 8 de la mañana. Teníamos ya pues varios meses haciendo la instalación. Estaba la gente cansada. Les dije, ¿saben qué? Váyanse a comer algo al restaurante. Había restaurante por la noche también. Váyanse a comer algo al restaurante y yo me voy a quedar aquí y ahorita le volvemos a pensar. Entonces dije, Señor, no lo entendemos. No encuentro la solución a esto, Señor. Ya exploramos todo. Tengo aquí a gente que conoce bien. He estudiado los manuales, he buscado por todas las opciones y no lo encuentro. Y entonces, en ese momento, yo no digo que oí una voz, pero sí tuve una claridad en mi pensamiento. Y cuando regresaron les dije, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, esto y esto. Y funcionó. Funcionó. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en que tanto está abrumada nuestra mente o tal vez no había las conexiones correctas para que eso funcionara. El hecho es que nuestra sabiduría, nuestras experiencias, nuestro sentido común muchas veces estorba. Otra versión dice en el versículo 19, en la Biblia Dios dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Ese es en la otra versión. El versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Déjenme les leo la otra versión. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia o gente que cree tener todas las respuestas. Por más he visto gente que lee la escritura, pero no tiene la revelación del Espíritu. Deducen, suponen, pero no es la sabiduría. Se necesita la sabiduría santa para poder entender y recibir la dirección correcta. Pablo quería que sus oyentes diferenciaran entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Es necesario aprender a discernir, porque si no, nuestras decisiones van a ser con la sabiduría del mundo, que tanto he hablado. Nuestra lógica, nuestras experiencias, etcétera. Pero es la sabiduría de Dios la que necesitamos. Es conveniente que tengas una relación con una persona joven, hombre, varón o dama, con otra persona, otro de tú, si es un hombre con una dama con un hombre, debes empezar a tener una relación de noviazgo con esa persona. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Está siendo guiado por el Espíritu Santo, que nunca va a contradecir la Escritura porque pues, es inspiración de Él, es inspiración divina, por supuesto. Entonces, ¿debes o no debes? Tienes que someterlo al Señor. ¿Debes o no debes cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de cualquier cosa que tengas delante en una decisión importante? Pablo quería que aprendieran a discernir, a entender, porque había muchas doctrinas y hoy también hay muchas enseñanzas y muchas formas aparentes. De hecho, recordemos que el Señor dijo, cuando les digan, está por aquí, está por acá, no, vayan, tenemos que aprender a discernir. Solo a través de conocer a Dios íntimamente, escuchar su palabra y seguir la dirección del Espíritu Santo es como podemos desarrollar el discernimiento. Discernir es separar, discernir es diferenciar, discernir es entender el total, lo que se está involucrando en lo que me ofrecen o la decisión que tengo que tomar. Como dijo Jesús en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, me obedecen. Oyen mi voz, está por escrito. Ahí está la palabra, es su voz, sus mandamientos, sus bendiciones, sus promesas, todo está incluido. Los principios bíblicos y también, por supuesto, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, todo
es la palabra de Dios y recordemos que es útil para enseñarnos, instruirnos, corregirnos, para servir y redarguirnos, para andar conforme a la voluntad de Dios, para andar conforme a la voluntad de Dios con las decisiones, que es lo que se antecede a la acción. La decisión que yo tome debe de estar clara. Debo de ser conforme a la Escritura y en oración, escuchar al Espíritu en mi interior. El Espíritu Santo les da a los creyentes. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo les da a los creyentes la capacidad de discernir entre sabiduría santa y la mundana. Eso es lo que el apóstol Pablo quería, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Fíjense lo que dice Corintios aquí. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vuelvo a leer en Corintios, en la otra versión. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. El 13 dice, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Ese es el punto primero. La fe y la sabiduría santa. Vamos a hacer una oración antes de entrar al balance de las mismas. Ya sabemos que hay fe y sabiduría santa y tenemos que aprender a aplicarlas para la toma de decisiones, que ese es el tema que estamos viendo. Principios bíblicos para la toma de decisiones en nuestra vida. Señor, gracias, Señor. Tu provisión es completa, tu provisión es total, Señor. Tú nos diste tu palabra para que sea de parte nuestra responsabilidad alimentarnos de ella para que tengamos así transformada nuestra mente para tener la mente de Cristo y no conforme a nuestra naturaleza, no por la lógica del mundo, no por las modas que estén en el momento, no por las experiencias que hayamos vivido, sino conforme a tu palabra. Muchas veces, Señor, hay contradicciones en esto. Por eso necesitamos de tu palabra y para desarrollar también la sabiduría santa, influida, dirigida por el Espíritu Santo, para separar, discernir, diferenciar entre lo que es de Dios y lo que es de la carne. Andar en la carne o andar en el Espíritu. Esa es la diferencia y la vida del creyente es importante, la toma de decisiones para aprender a andar en tu voluntad. Lo entendemos, Señor. Gracias por proveernos de esto, Señor. Yo te pido, Señor, que esto quede sembrado en nuestro corazón y ahora, cada ocasión que queramos tomar decisiones, las sujetemos primero a ti, Señor. El alimentarse de la palabra es la manera en que vamos a llenar nuestro corazón, nuestra mente de tu voluntad, de tus principios, de tus mandamientos, de lo que tú quieres que tomemos en cuenta para tomar una decisión. Muchas gracias, Señor. Bien, el balance entre la fe y la sabiduría santa. Se requiere un balance. Veamos qué es. La fe y la sabiduría santa son elementos fundamentales en la vida cristiana. Es esencial. Debemos reconocer que la Escritura nunca lleva a la fe y a la sabiduría santa a un enfrentamiento. Más bien conviven en armonía. Conviven en armonía la fe y la sabiduría santa. ¿Por qué? Pues lo mismo. La sabiduría santa que viene del Espíritu y la fe
en su palabra, en las Escrituras, que fue inspirada por el mismo Espíritu. La persona fuerte en la fe caminará con sabiduría santa. La persona fuerte que tiene sabiduría santa caminará con fe. Esa es las dos. Es un balance entre las dos. No puedes ir a un extremo y a otro. Más adelante vamos a ver cómo esos extremos son peligrosos. Demasiado algo sin considerar la sabiduría santa, la fe o la sabiduría santa. Tendemos a movernos hacia el desbalance en vez de incorporarlas ambas plenamente. Esa es la tendencia de todo ser humano, porque tendemos a desechar una y tomar otra, y por ahí solo ese camino. Pero aquí es un balance, es mezcla de ambas. 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjense estas dos cosas diferentes. Los judíos piden señales, los griegos sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Déjenme leerles en la otra versión. Dice, para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Son dos extremos, ¿eh? O milagros o lógica, sentido común, que haya inteligencia en lo que me estás hablando. Del mundo, por supuesto, de la sabiduría del mundo. Luego dice el 23, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. 24. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, está hablando de nosotros aquí. En cambio, para los que fuimos elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Ahí estaban ambas, su poder y su sabiduría. 25. Así que lo que parece una tontería de Dios, lo que a muchos que juzgan les parece una tontería de Dios, es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo, obvio. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera y que todos juntos, que todos los que han existido y jamás podrían alcanzar la omnipotencia divina. Esa es la realidad. Ahora, de la misma manera, nosotros también no debemos limitar a creer que podemos controlar cómo nos dirija. No podemos controlar cómo queremos. El controlar es otra de las características de la naturaleza en el alma. Tratar de, por análisis en el alma, análisis lógico, mental, experimental, etcétera, por ahí queremos tomar la decisión cuando el alma está en control. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros somos discípulos. Discípulo es un seguidor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Somos seguidores de su voz, de su palabra. Nosotros no tomamos la decisión, nosotros seguimos lo que dice el maestro. Hay dos tipos de errores que se pueden cometer. Perdón, ahí dice se pierden. Se pueden cometer. Uno, sobreespiritualización y devaluación de la sabiduría santa. Por un lado se sobreespiritualiza, pero devalúa la sabiduría santa. Puede que tengan una tendencia a buscar señales, como decían los judíos, o apoyarse en emociones al tomar decisiones. También el apoyarse en emociones. Recordemos que en el alma está la mente, la voluntad, las emociones y sentimientos.
Hay gente emocional que en base a su emoción toma decisiones. Ay, es que me sentí muy atraído por esto. Ay, es que me conmovió y por eso tomé esa decisión. Cuidado con eso. Cuidado. Segundo, descansar en la sabiduría mundana y devaluar el caminar por fe. Es el otro extremo. Algunas personas se apoyan mucho en la lógica, los hechos, el conocimiento, la educación, la moda, las costumbres, las experiencias personales para tomar decisiones. Veamos este esquema, esta imagen. Vamos a decir que hay un centro y dos extremos. En uno de los extremos está el error número 1, por supuesto, es sobreespiritualización y devaluación de la sabiduría. Deja a un lado la sabiduría y todo es que aquí dice y es que yo no lo veo. ¿Estás escuchando al Espíritu? Error 2, apoyarse en la sabiduría mundana y devaluación de la fe. Otro error grande. La meta, el balance, está en fe y sabiduría santa. Fe y sabiduría santa. El error 2 es la sabiduría del mundo y desechar la fe. Es lo que hacían los griegos. En el error 1, sobre espiritualización y devaluación de la sabiduría santa. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Ellos querían milagros. Dame señales. ¿Qué señales? Le pedían señales a Jesús, le pedían señales a Pablo, y los griegos decían, a ver, vamos a llevarlo al areópago. El areópago era un lugar donde se reunían para escuchar. Ellos tenían necesidad de estar escuchando continuamente cosas nuevas. Cuando oían algo nuevo, lo llevaban para adquirir sabiduría, porque a los griegos les importaba la sabiduría. Y no es que quiera hablar de historia solamente por tocar el tema de historia, es que en ocasiones habemos personas que nos vamos por uno de los dos, debiendo buscar el balance de la fe y la sabiduría santa. El Señor Jesucristo es el camino. La palabra de Dios está escrita y recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La sabiduría santa es cómo la aplica el Espíritu Santo para nosotros en el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Tercero, uso de las escrituras de manera acertada y en contexto. Porque a veces se toma nada más un solo versículo, y no se ve en cómo se aplicó ni el contexto. La Biblia contiene toda la dirección necesaria para encontrar la salvación y vivir una vida que agrade a Dios. Cuando leemos y seguimos u obedecemos la palabra, podemos estar seguros de que estamos haciendo lo que Dios desea para nuestras vidas. Podemos estar seguros de que estamos haciendo lo que Dios desea para nuestra vida. Leemos y seguimos. Y así vamos a escuchar al Espíritu Santo. Recuerda que es importante tomar el consejo de toda la palabra entera. Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dijo Pablo. Es el libro de los Hechos. Algunas preguntas de ayuda cuando buscamos dirección de la palabra. Son 4 preguntas. 1. ¿A quién se le escribió este texto originalmente? Tal vez era para los judíos, tal vez era para la época de las personas que estaban en la época de los jueces, que eran duros de corazón, en los cuales iba a venir juicio, tal vez era para los creyentes corintios que estaban desviándose hacia la carne. ¿A quién se le escribe esa palabra que estamos buscando? Cuando estamos buscando la dirección de la palabra. ¿Quién era el autor y con qué propósito lo escribió? Siempre se dice quién, sea el profeta en el Antiguo Testamento, sea los apóstoles, Pedro, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, Judas, hermano del Señor, Santiago, etc.
Entonces, el autor y cuál era el propósito por lo que lo escribió. ¿Qué palabras necesito buscar para saber el verdadero significado de las palabras de este pasaje? Hay muchas personas que agarran la Biblia y solamente dicen, voy a ver qué me dice Dios. Y luego leen ahí, y Judas fue y se ahorcó. Eso quiere decir que necesito ahorcarme, necesito cancelar esta decisión, no se va a llevar a cabo. ¿Qué? Perdón. Eso no es, eso es un acto de, perdón, pero locura, se puede decir, el hacer eso. No podemos decir que hay sabiduría en hacer esto. Tenemos que estudiar la escritura, no nomás esto lo tomo y este es para mí. ¿Cómo encaja este pasaje en el contexto de mi vida hoy? ¿Cómo está, cómo lo aplico a mi situación actual? ¿Cómo lo aplico? Y hay muchos ejemplos. Y 4, libertad y responsabilidad. Dios nos ha dado la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones sabias dentro de los límites de la palabra, sin salirnos de los límites de la palabra. Las decisiones tienen consecuencias positivas o negativas. Debemos de cuidarnos en la toma de decisiones. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La otra versión dice, no creen ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. No hay forma, es un principio y el Señor es un juez justo. El siguiente. Oh, a ver, perdón. Oh, no sé qué está pasando aquí. Tal vez duró muy poquito, pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Otra versión dice, si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al espíritu, tendremos vida eterna. Perdón por esta falla, no se pudo aparecer aquí, pero eso es lo que dice. Es lo que dice, que porque el que siembra para la carne segará corrupción, segará consecuencias negativas, y el que siembra para el espíritu segará o cosechará vida eterna. Eso es lo que está escrito. Y ahora quiero dejarlo hasta aquí. Ya el siguiente martes sí vamos a entrar con lo que vimos la vez pasada, principios, procedimiento, proceso para los principios para la toma de decisiones. Esto sí lo vamos a ver en detalle, cada uno de estos puntos con apoyo bíblico y con algunos ejemplos. Eso lo vamos a dejar para la próxima reunión. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a orar. Señor, que aprendamos que nuestra vida no está regida por nosotros mismos, que ni siquiera es buena suerte o mala suerte, no es mucho estudio, poco estudio de las cosas del mundo, no es eso. Lo más importante es nuestra vida eterna. Habrá muchas decisiones que vamos a tomar con información de desarrollos técnicos, tecnológicos, profesionales, por supuesto, para eso se estudian las carreras, pero para aplicar a nuestra vida las decisiones fundamentales, Señor, tenemos tu palabra, el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos estar ciertos de que nos hablas acerca de que tu intención es dirigirnos. Tú no te ocultas, Señor, no dificultas. Tú quieres que te busquemos y te vamos a encontrar. Tú lo dijiste, buscadme y me hallaréis. Señor, tú estás siempre a la puerta y tocas.
Señor, tú estás siempre dispuesto porque eres nuestro pastor. Y tú dijiste, Señor, que si te seguimos, si te obedecemos y obedecemos porque te oímos y oímos tu palabra, entonces vamos a ir por caminos agradables a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por esa sabiduría santa. Yo te pido, Señor, ahora mismo clamamos a ti por esa sabiduría, Señor. Una sabiduría primeramente pura, pacífica, benigna, una sabiduría de lo alto, una sabiduría sin corrupción, una sabiduría que está ungida y que está ministrada por tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, te pedimos sabiduría para esta iglesia, sabiduría para aplicar correctamente tu palabra que estamos leyendo, estamos comiendo de tu palabra, porque es un pan de vida. Sabiduría fundamentada en el poder de tu Espíritu, Señor, para que las decisiones sean tan claras, para que se despejen dudas, temores, confusiones, oscuridad, tinieblas en el camino de las decisiones que debemos tomar, Señor. No todas las cosas se deben hacer. Tú nos enseñaste en las tentaciones, Señor, cuando te fueron ofrecidas opciones muy tentadoras, precisamente porque son tentaciones muy tentadoras, como las riquezas del mundo, como el probar que tú tienes el poder para convertir piedras en panes, como el lanzarte desde un punto muy alto para finalmente iban a venir ángeles. Señor, la sabiduría fue ahí la que actuó, porque la fe podría ser, está escrito que ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero tu sabiduría, Señor, sabiendo que no era una parte del plan de Dios, porque tú estás en continua comunión, no era que te lanzaras, Señor, al vacío. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos das ejemplos con tu propia vida. Gracias, Señor, porque podemos seguir con confianza el camino, mientras que nos estemos llenando de tu palabra para que la mente de Cristo en nosotros sea más plena, que llene todo nuestra capacidad mental para tomar decisiones en el sentido de importante, de conforme a tu plan, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido por todos los que están enfermos. Gracias por los que ya se han recuperado, Señor. Sé que algunos no están entre nosotros. Tal vez alguna persona no alcanzó a salir adelante. No era parte de la iglesia, pero estábamos orando por esa persona para que volviera y pudiera tener una relación contigo y verte, Señor, y disfrutarte. Pero tú tienes tus tiempos, Señor, y tú tienes tus formas. Gracias por darle oportunidad hasta el último momento, Señor, a esa persona. Señor, te pedimos también por todos los que no tienen ingresos ahora. Señor, tú eres nuestro proveedor. Tú dijiste que nada nos faltará. Nada nos faltará. Y tú preparas mesa para disfrutar un gran banquete en presencia de todas las cosas que nos angustian, todas las situaciones que nos oprimen. Gracias, Señor, porque no dejarás que ninguna persona, como dijo el salmista, joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente te buscan cada día, que leen tu palabra como el primer acto de su día, la primera acción de su día, que tienen una reunión contigo a la primera hora, como lo hacía Jesús, antes que el mundo empiece, antes que haya que tomar decisiones. Tienen su tiempo para leer tu palabra, Señor, para escuchar tu espíritu, para escucharte a ti, Señor, para disfrutarte también, para deleitarse en tu presencia, Señor.
Gracias por todos esos que han estado creciendo y gracias por todos aquellos que hoy mismo pusiste esa semilla en sus corazones y los que vayan a escuchar esta grabación, porque entonces van a crecer, se van a fortalecer y sus decisiones y van a ver su vida espiritual diferente, prosperando. Gracias en el nombre de Jesús por aquellos que siguen diezmando y ofrendando. Hay gente que está ofrendando, aún gente que no está en la iglesia, que pone Dios en su corazón hacerlo. Gracias por todos aquellos que sí estamos y que diezmamos cada ocasión tal como tú nos lo mandas, con cada ingreso que tenemos, Señor. Gracias, Señor, por la protección que tú les has dado y la provisión de crecimiento a todos aquellos que están privados de su libertad, porque ellos tienen el tiempo, buscan el tiempo para llenarse y para convivir y para aprender y llenarse de ti, aprender de tu palabra, meditar en ella y aplicarla. Muchas gracias, Señor, por esas personas también. Gracias por las familias, Señor, que haya unidad en la familia, unidad en torno a ti, Señor, en primer lugar, y unidad entre padres e hijos, entre esposos y esposas, que no haya división, porque la división no viene de parte tuya, Señor, sino la unión. Al hombre y la mujer casados, Dios los unió, Dios los hizo uno. Los hijos, la decisión de esos padres que tienen es una decisión que tuvo su origen en Dios. Él les dio a esos padres como autoridad. Hay que honrar a los padres, como dice el mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. De lo contrario, esa es la condición para tener larga vida y que te vaya bien. Honrar a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento. Lo entiendo, Señor. Gracias por hablarnos tan claramente. En el nombre de Jesucristo, bendigo a todos mis hermanos. Amén. Amén. Muy, muy bien.